Muy buenas noches, señor presidente de la Junta de Gobierno, don Horacio Cartes, distinguido amigo Calé, señores candidatos, presidentes de la Junta de Gobierno, aquí presentes. Yo represento a la bancada no militante que están en ese sector y que quisiéramos hoy traer nuestra palabra para nuestro querido amigo Calé. No voy a referirme al contenido del libro en sí, porque su creativo y meticuloso autor lo hará con la propiedad que se merece. Voy a tratar de dibujar una semblanza sobre el discurso político y la presencia histórica de Juan Carlos Galaverna a partir de 3 elementos emblemáticos de su impronta: su ser polemista, su calificada condición parlamentaria y su doctorado en las artes imprescindibles de la conspiración política. Y lo voy a hacer, si me permiten, con el desenfado que querrían 2 amigos. Víctor Miguel Benítez, que Dios lo tenga en su sintonía, y el propio Calé. Recurriendo lo menos que pueda al crédito fácil de las citas ajenas, recurso de la parvularia de los oradores, pero tampoco recurriré a la literatura periodística a la que frecuento, que no solo se debate en una crisis de literatura, sino, peor aún, en una crisis periodística propiamente. Usaré más bien mi propia experiencia como observador, analista, testigo, en esta fascinante rueda que nunca tiene un arriba permanente ni un abajo eterno, como es la política y la insustituible democracia. Calé nació en Ipacaraí y fue profeta en su tierra y desde su tierra. El rico resumen de su vida que hoy tenemos a mano nos lleva a reconocer esa perspectiva tan particular que ofrece para la proyección de las personas notables, el pertenecer, el hecho de la pertenencia, el provenir de un sitio que tiene su sello y su manifiesto testimonial. Todo esto tratando también de evitar esa horrible palabra oriundo. Probablemente quienes nacieron en las ciudades voluminosas y cosmopolitas no perciben de qué callada manera, como diría una canción, las personas se arropan de los ADN de su sitio de pertenencia y lo cargan como una mochila mística que lo acompañará durante toda su vida. El campamento de Ipacaraí, como se cita en la canción del Puinandí, ha sido un hecho marcante en el discurso identitario de Calé, pero al mismo tiempo la antigua Tacoral, aparte de su entramado vital para la historia política, ha sido un repositorio histórico de la buena palabra, donde en el año 1914 nace el tranviario y sindicalista de la poesía del amor revolucionaria, Teodoro S. Mongelós, alguna de cuya canción probablemente nos regalará esta noche el Grupo Generación. O la palabra profética del monseñor Ramón Bogarín Argaña, que nació en Ipacaraí el 30 de marzo de 1911. Juan Carlos Galaverna consagró en su existencia y hasta hoy algunos perfiles de la actoría política que lo proyectan para la historia. Su desenfado en el reino del acartonamiento que nos damnifica. Su genio polemista en medio de una sociedad en la que se pasa del saludo al escupitajo. La capacidad conspiraticia en una república sin metamensajes y su reivindicación suprema del discurso político de la palabra como arma de construcción masiva. Calé suele mencionar esta anécdota que se describe en mi libro Quo Vadis Medios Públicos del año 2014, tratando de dar ejemplos sobre consenso comunicacional
y me permito repetirla. Corría el año 1958 cuando, en el marco del Mundial de Fútbol de Suecia, la selección de Brasil, en la que debutaba un desconocido pibe llamado Pelé, se enfrentaba a la poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando el técnico Feola, que fumaba a un costado de la cancha, advirtió ni que con Pelé lograrían perforar el arco rival, recurrió a un pintoresco recurso sentado en la suplencia y que también fumaba en el banco, al que simplemente llamaban Garrincha. Aclaro antes de seguir que todas estas referencias a personas que fuman no tienen nada que ver con nuestro homenajeado de la noche. Sigo y retomo como quien diría. Feola llama a Garrincha y le dice: mira, el partido está difícil, vas a entrar directamente a recoger la pelota de nuestro arquero, haces una perpendicular eliminando a los delanteros, te burlás girando por el centro de los gigantescos mediocampistas e insinuás entrar por la derecha, pero finalmente entrás por la izquierda, eludiendo a los rivales, generás el centro, enfrentás al arquero y gol. Garrincha, que tenía los pies de Dios, pero la cabeza de un niño muy pequeño, le mira fijamente al técnico y después de una eternidad le responde: yo no tengo problemas, profe, pero habría que coordinar con los rusos. Coordinar con los rusos, debatir con el otro, debatir con el que piensa distinto. Ese es el raro deporte en nuestra sociedad en el que Garrincha y Juan Carlos Galaverna tienen un doctorado. Talento que probablemente abreva de dos fuentes infalibles: esa incitación al cultivo de la ironía creativa que provocan, aunque no quisieran, los tiempos de dictadura, y una compañía cada vez más exótica, cada vez más extinta, cada vez más retirada, que es la inefable compañía de los libros. Lejos de debatir los matices, las discrepancias y las diferencias, hoy la política se ha refugiado en sus trincheras. Y tanto se ha refugiado en las trincheras que es más probable que el exterminio sea entre fuego amigo que entre fuegos confrontados. Juan Carlos Galaverna ha sido y es el más inquietante conspirador de la política paraguaya de la transición. Y se lo recordará como uno de los más lúcidos y lucidos, maravillosa lengua española, lúcidos y lucidos polemistas de este agitado entresiglo nacional. Calé ha retirado del provinciano territorio del temor filológico y semiótico a la expresión y al concepto conspiración política, no solo para reivindicar su existencia cotidiana en tal praxis, sino para llenarla de contenido, como quien prepara el currículum de una cátedra en la que al mismo tiempo ejerce de profesor titular y de decano. Obviamente, cuando menciono decano, lo hago en su estricta alusión académica a Calé. No admitir que las conspiraciones materia constante en el logro de las metas políticas a consecuencia de la pusilánime mirada idílica de esta disciplina es resistirse a creer el revés de las monedas, negar la noche como parte constitutiva de los días, descreer en el pasado humano de las estatuas o negarle a doña Flor de don Jorge Amado sus dos maridos. Le pregunté a Calé hace algunos años, 2 años exactamente, cuando lo entrevistaba sobre su retiro del Congreso, si él se figuraba ver una ardorosa discusión en un juicio político desde la pantalla del televisor en la poltrona de su casa. Calé llevó el cigarrillo a la boca, aspiró la mitad en un vano intento por salirse con una inspiración razonable y concluyó humildemente con la frase: me va a costar.
Espero que a su retiro se siga reivindicando el debate parlamentario cada vez más opaco y mezquino, siendo como es parlamentario un oficio que tiene en su propio nombre el compromiso de lo que debe ser. Como zapatero, como inseminador, como fumigador, como goleador, toda vez que no sea Moreno Martins, lo que debe hacer un parlamentario es justamente parlamentar. No es como las organizaciones no gubernamentales, que son todo lo que son sin decirnos lo que son, solo nos dicen lo que no son, no gubernamentales. En fin, en estos tiempos en que se habla mucho de metaverso, sobre el futuro del metaverso esto, del metaverso aquello, suelo decir a mis amigos, eso lo inventó Calé hace 40 años. Y aquí, solo para aportar una anécdota, porque tiene que ver con otra virtud de él que ojalá no se retire con él, Calé, me permitió una anécdota más. No me olvido de aquel debate interminable con este extraordinario y talentoso senador liberal Gonzalo Quintana. Debate que, por cierto, era tan intenso que el peso de las razones expuestas desde tu lado y desde el lado de Gonzalo parecían una pulseada que no se movía de su eje, hasta que supe enviarle a Calé una palabra que solo es conocida en el barrio que comparto con Gonzalo en Pilar y que también comparte el candidato a vicepresidente, el señor Aliana, y también Víctor Ríos y otros políticos más conocidos, que es el barrio General Díaz. Reitero, supe enviarle una palabra que es solo conocido en este barrio y que es un argot, y lo desarmaste con el poder de los poderes, porque de hecho el único poder que puede con la retórica política es el poder del humor. Fue cuando terminaste diciendo, y no voy a seguir discutiendo con un inaperuto. Y el abrazo de la sonrisa cómplice se pintó concluyente en ambos rostros. Calé también ha sido una cátedra en el uso imprescindible, pero tan escaso, del humor en la política. Cuando le formulan reclamos desde los marmolados balcones de la moral, por ejemplo, si en la contabilidad de una elección hubo estos números o otros, no sucede otra cosa sino el incorporarse al lienzo de su propia figura el trazo que termina de retratar al hombre polémico de la historia. No es el lineal rostro de un olvidable, porque el claroscuro es la naturaleza nuclear de los hombres que hacen historia. Y esa historia es tan multiverso, o sea, habita en tantos universos, que así como se podrá leer desde este libro del extraordinario retratista, literario e historiador Óscar Bogado Rolón, a quien rindo mi homenaje, también se obtiene a través de 5.000 o más caricaturas de otro talento increíble, el gran Caló, el Caló que le dio vida a Calé y lo convirtió en mito por décadas en ABC Color. Pero fundamentalmente, con todo el perdón de estos grandes creadores, estas historias persisten en el territorio inmenso donde nunca se pone el sol, y me refiero a la portentosa tradición oral del anecdotario político. Aquí me hubiera gustado contar una anécdota de cuando fue aceptado en el movimiento de Reconciliación Colorada, pero creo que ya no tendremos tiempo, Calé. Su perfil sería incompleto si no agregara acaso innegociable amor por la expresión artística, particularmente la música. Los emblemáticos festivales de Pacaraí que tanto quebrantaban al poder, le tejió una red increíble de relaciones en todo el continente y en todos los años posteriores fue amigo y mecenas de decenas y capaz de centenares de músicos y creadores. Y si en una noche en lo de Calé hay abundante charla anecdotaria, es porque una guitarra
está reposando. Y cuando esa guitarra empieza a sonar, está prohibido en ese lugar otro arte que no sea escuchar. Dispensen la rima, por favor. No hablaré aquí de esa otra pasión que es el club con el cual él se corresponde por razones de tiempo, Calé, y de la brevedad a la que se estila en estas ocasiones. Para despedirme, valoro de la vida y la obra de Calé ese repudio constante a la madre de todas las madres del enharinado de la pastelería política como es la hipocresía. Durante décadas su discurso ha dejado claro que la hipocresía es el sístole y diástole, de la mala salud de hierro, como diría Sabina, de la política en toda su existencia. Patología que inevitablemente deriva en otro síndrome frecuente, la corrección política, que ha vuelto exitosamente aburrido a este maravilloso y divertido mundo de hacer política. Que disfruten del libro y que tengan muy buenas noches.